Bueno, buenas tardes a todas. Sabéis que estamos en el marco del mes de concienciación del 12 de mayo, que es el Día Mundial de la Fibromialgia, síndrome de fatiga crónica o encefalomialgica, sensibilidad química múltiple y electrosensibilidad. Un poco por extensión y compañía que no tienen días. Eh, y desde la red de asociaciones SPCSQM, que sabéis que somos 5 asociaciones hermanadas en Madrid, en Comunidad Valenciana, en Euskadi, en Murcia y en Comunidad Valenciana y en Castilla-La Mancha. No sé, he dicho, alguna la he repetido, ya no sé cuál. Pues queríamos tener este año, organizar un encuentro con, que llamamos normalmente, ¿no? Encuentro con, porque es así, el ser en Zoom y no ser por YouTube, como se hacen, por ejemplo, en Confes, pues es un poco más cercano. Vamos a poder hablar como si estuviéramos en nuestro salón y estuviéramos merendando con Lorenzo, en este caso. Lorenzo Pérez es el presidente de Fidelities Abogados. Es una empresa con la que llevamos colaborando, un despacho con el que llevamos colaborando unos años y que este año hemos firmado un acuerdo, toda la red en conjunto, ¿no? A través de, de EVA, de SFCSQM Euskadi y bueno, colabora con Confex también, hemos estado con SFCSQM Madrid, estamos colaborando en lo que nos gustaría que fuera litigio estratégico. No sé si conseguiremos, pero bueno, como un poco hemos cogido una línea de, eh, de reclamaciones y de reclamaciones a la administración y en el que la asociación ha aprobado la posibilidad de pagar algunos litigios. Si vemos que tienen perspectivas de ganarse para poder ir abriendo camino, porque parece que la administración tiene muchas, en principio es amable y tienen buenas intenciones, pero a la hora de tener que poner dinero para que haya una mejor asistencia parece que tenemos nuestros problemas. Entonces, pues bueno, estamos un poco en esa línea. De todas maneras, ellos son un despacho especialista en temas laborales. Y en ese sentido es como un poco hemos hecho este acuerdo, aunque coge todos los servicios que tenéis, este acuerdo que hemos firmado con vosotros, pues es especialmente interesante en lo que se refiere a incapacidad laboral. Y luego también venimos trabajando el tema de discapacidad. No es algo que se suela llevar a juicio, pero bueno, siempre sí que hay personas que en un momento determinado quieren hacerlo y siempre que se vea que es posible el obtener, ¿no? El poder ganar. Y bueno, pues te doy la bienvenida, te doy las gracias otra vez porque me ha tocado más veces, aunque no en el marco de la red, el agradecerte vuestro asesoramiento y vuestro apoyo a los pacientes. Y hoy, pues hoy te hemos invitado a hablar sobre incapacidad y discapacidad, ver un poco cuáles son las diferencias y qué es un poco cuál es el procedimiento en cada caso y qué es lo que se consigue, etcétera. Y luego, bueno, ya nos lo vas a contar tú frecuentemente, y que luego directamente nuestros Laura, asociados ven. puedan ir haciendo preguntas Mm, y así ir completando un poco la información. ¿De acuerdo? mm, perfecto. Pues gracias, doy la bienvenida. Está por aquí Eva de SFCSQM Euskadi, está Isabel de SFCSQM Comunidad Valenciana, está Raquel, la presidenta de SFCSQM Murcia, y me falta Carmen, que no sé si estás y si no, seguro que se incorpora en un rato. Muchísimas gracias, Lorenzo, cuando quieras. Pues gracias a vosotras por invitarme y tenernos en cuenta para todos estos temas, porque para nosotros es un placer pues dar luz a todos estos problemas que surgen en el día a día de todos los pacientes y
en concreto de las enfermedades raras que tienen mucho más problemática para los que las sufren, ¿no? Voy a compartir pantalla para que nos guiemos de una pequeña presentación que, que en principio me habíais pedido, creo, que fuera este el título, ¿no? Pero que luego hablamos también, si queréis, de discapacidad, porque no lo había incluido, pero bueno, lo podemos incluir perfectamente. Igual me, ¿Quién es? igual ¿Eh? que igual me he equivocado yo, de todas maneras, pero bueno, luego No, yo creo que establecer cuál es la diferencia no está mal, aunque no profundices no, en ello, porque sí, es sí, verdad sí, que no. en unos días nos van a hablar también de esto eh, a través de Confesc, Sí. Milagros, que es su trabajadora social, y bueno, vamos a poder verlo dentro de unos días y Mm. quizás hoy queremos ver esta perspectiva también desde el derecho laboral. Bueno, es interesante, lo contaré por encima, pero porque también es interesante la discapacidad dentro del ámbito laboral. Así que bueno, sin más dilación, pues nos metemos. Quienes me habéis visto en alguna ponencia más, pues sabéis que siempre empiezo este tipo de talleres centrándonos en cómo está la situación actual para un poco que sepamos todos qué es lo que nos va a pasar o qué es lo que nos está pasando. Y bueno, pues la realidad es que por parte de por parte de los pacientes hay un desconocimiento generalizado de las leyes y bueno, más que de las leyes que las podemos encontrar en el BOE, en Internet, en casi cualquier lado, de la jurisprudencia, es decir, de cómo se interpretan actualmente las leyes. Hay muchas leyes que son de años de los 80, de los 90, incluso las recientes, se van reinterpretando. Y eso es la jurisprudencia. Y la jurisprudencia está muy inaccesible para los ciudadanos. Lo está para los abogados, imaginaos para los ciudadanos, bueno, pues es muy complicado encontrarla y sobre todo encontrar la que realmente aplica para cada caso. Entonces eso es muy complicado que lo conozcáis, que la podáis acceder a ella y bueno, pues eso es importante a la hora de saber si nos corresponde o no un determinado derecho. Eh, una de las cosas que estaba comentando antes, María, por ejemplo, es que estamos tratando de generar jurisprudencia, que es esa reinterpretación de las leyes para que se apliquen ciertos derechos a los pacientes de vuestras enfermedades. Entonces, que luego les servirá a otras enfermedades igualmente, ¿no? Pero que esa jurisprudencia que todavía no se ha conseguido, que se tiene que conseguir en los tribunales superiores de justicia, sobre todo en el Supremo, son esa reinterpretación de las leyes hablando de casos concretos para que se puedan optar a según qué derechos, ¿vale? Y luego hay un desconocimiento generalizado de los procedimientos. Tampoco es que nos lo pongan fácil. Cada vez que tratamos de optar a un determinado derecho, una determinada prestación o a cualquier tema que pensamos que nos corresponde, pues los procedimientos son muy importantes y no son fáciles. El seguir un procedimiento erróneo para obtener un determinado derecho hace que no podamos optar a él, que no lo consigamos. Y cuando preguntamos a la administración tampoco es que nos expliquen normalmente el camino más corto y más recto para obtenerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es una situación con la que nos encontramos en nuestro día a día. Por parte de la administración, pues un discurso generalizado de que no hay dinero. No hay recursos, sobre todo para prestaciones sociales. Luego vemos que aparecen presupuestos para cosas que son mucho menos importantes que este tipo de prestaciones o de asistencia que obviamente y por datos objetivos es mucho más necesaria, pero bueno, lo que hay obviamente es una distribución errónea de los presupuestos. Y luego, como decíamos antes, pues también para los funcionarios falta una actualización en la aplicación de las leyes. No conocen la jurisprudencia los funcionarios. Y entonces, si encontramos a un funcionario que se conozca la ley, que puede que la conozca, es casi imposible que conozca cómo se aplica actualmente, porque la jurisprudencia cambia las leyes, el sentido de las leyes continuamente, está en continua evolución. Entonces, puede que lo que hace un mes
se interpretaba de una manera, ahora se interprete de otra. Y luego pondremos un ejemplo claro en materia laboral de cómo se interpretaba antes la incapacidad permanente en grado de total y cómo se tiene que aplicar desde la última jurisprudencia de hace un par de meses. Eh, y luego nos encontramos con que hay una legislación que está muy enfocada a los empleados que trabajan en las grandes empresas, por ejemplo, en materia de adaptación del puesto de trabajo. Y esto, pues bueno, teniendo en cuenta que España es un país de pymes, micropymes y autónomos en un 99%, pues significa que esta legislación, aunque sea muy bonita sobre el papel, es de difícil aplicación. Bueno, eso es una situación real y que se nos da continuamente. En los medios, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues con lo que nosotros denominamos infoxicación, es decir, hay muchísima información, pero una parte muy importante de esa información, que podemos encontrar en cualquier sitio, en Google, en prensa, en radio, en televisión, es una información que es tóxica. ¿Por qué? Porque es una información que está sesgada, está incompleta o directamente es errónea. Entonces, nos va a dar una idea de que tenemos o no derecho a algo, cuando en realidad puede ser todo lo contrario. Vamos a partir de premisas falsas para tomar decisiones que se convertirán en decisiones erróneas, ¿no? Por lo tanto, mucho cuidado a lo que escuchamos, vemos, oímos y leemos. Y luego hay una presión mediática por esta falta de recursos de la administración que cala en todos los segmentos de la sociedad, incluidos los funcionarios e incluidos los funcionarios de justicia, como no. Si un juez o un funcionario no tiene claro si damos un derecho que nos corresponde, pues aunque sea de forma inconsciente, muchas veces fallan en contra de nuestra solicitud por esta presión mediática, porque con ese bombardeo continuo al que nos somete de que no hay dinero, pues al final inconscientemente pues decimos, bueno, vamos a ver si ahorramos por aquí. Y eso es otra realidad. Y en los abogados ocurre algo que no ocurre, yo creo que en casi ninguna profesión o en ninguna, y es una falta de asesoramiento especializado. Eh, pues siempre pongo el mismo ejemplo, un paciente de cáncer no va a que le trate ni el traumatólogo ni el médico de cabecera, va a que le trate un oncólogo, ¿no? Bueno, pues en los abogados vamos a que nos lleven un proceso de incapacidad laboral, el abogado que nos ha llevado al divorcio, el abogado que nos lleva las cuentas de la empresa, nuestro primo que es abogado generalista. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, pues que estos derechos y sobre todo los que tienen que ver con las enfermedades y la discapacidad son muy de detalle. Además, el enfoque es muy diferente para alguien que padece una enfermedad grave o tiene una discapacidad y para alguien que no. Entonces, esos pequeños detalles muchas veces son la diferencia entre obtener o no nuestros derechos. Y luego, bueno, pues una práctica muy habitual en el sector y es que antes de darte los buenos días, pues te pide una provisión de fondos para seguir adelante con tu caso, ¿no? Entonces, bueno, pues las dos grandes barreras que tenemos normalmente los ciudadanos para acceder a nuestros derechos, pues son las que hemos procurado resolver, eliminar, y es cuando no tenemos información, no accedemos a nuestros derechos y por eso ofrecemos un asesoramiento gratuito especializado. Y cuando nos cobran por adelantado sin garantías de éxito, pues muchas veces dejamos pasar nuestros derechos porque no queremos arriesgar ese dinero o no lo tenemos. Y por lo tanto solo cobramos si ganamos los casos, como veremos a continuación. En el caso concreto de los derechos laborales, pues empezando por la incapacidad laboral permanente, que era el título inicial de la ponencia, pues bueno, pues y ya lo vamos a comparar de paso con el grado de discapacidad. El grado de discapacidad lo que mide es cómo afectan las secuelas y limitaciones de nuestras patologías en toda nuestra vida diaria, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, incluso durante las horas de sueño. Todo. Mide cómo nos relacionamos con nuestros amigos, mide cómo nos relacionamos en el ámbito laboral,
en el ámbito familiar, cómo nos desplazamos. eh, y desde la entrada en vigor del año pasado de los nuevos baremos, pues debe medir incluso a nivel individual los aspectos psicosociales, con algo que no se está produciendo de forma ni homogénea ni bien en casi ningún centro base, pero bueno, eso es lo que se ha legislado y en algún momento se aplicará. Veremos a ver las correcciones que se hacen a partir de este año para que realmente empiece a funcionar los nuevos baremos. Eso es lo que mide la discapacidad, que suena muy parecido a la incapacidad, pero atendiendo a lo que mide cada uno es donde tenemos que establecer la diferencia. La incapacidad laboral, ¿qué es lo que mide? Cómo afectan las secuelas y limitaciones de nuestras patologías en nuestro ámbito laboral, única y exclusivamente. ¿Vale? La discapacidad mide todo y la incapacidad laboral solamente mide cómo afectan las secuelas y limitaciones de nuestras patologías en nuestro ámbito laboral. ¿Vale? En función de eso, la incapacidad laboral, sabéis que hay 4 grados, la parcial, la total, la absoluta y la gran invalidez, en función de cómo afecten estas secuelas y limitaciones en cada caso. La parcial es cuando estas secuelas y limitaciones afectan al menos al 33% de las tareas principales de nuestro trabajo habitual, ¿vale? Nos permite seguir trabajando en nuestro mismo puesto de trabajo y en este caso no nos corresponde una pensión, lo que nos corresponde es una especie de indemnización que nos va a pagar el Estado y que son 24 mensualidades de nuestra base de cotización. ¿Vale? Eso es la incapacidad laboral en grado de parcial. La total es cuando esas secuelas y limitaciones lo que hacen es impedir que podamos realizar todas las tareas principales de nuestro trabajo habitual, todas o la mayor parte de ellas. Esa es la total. En el otro caso, la parcial era mínimo del 33, aquí tienen que ser la mayoría o todas las tareas principales. Y aquí lo que nos corresponde es el 50%, una pensión vitalicia del 55% de las bases de cotización de los últimos 8 años. ¿Vale? A los 55 años de edad, si no estamos trabajando, porque esta pensión sí que es compatible con otro empleo, es decir, podemos cobrar esta prestación y trabajar en otro trabajo cuyas tareas principales no sean coincidentes con aquellas por las que nos han dado la pensión. Pero si a los 55 años de edad no estamos trabajando, se complementa esta pensión con un 20% hasta la edad de jubilación, en la que nos darán a optar entre la pensión de jubilación ordinaria y la que cobramos, la pensión de incapacidad laboral en grado de total. Y obviamente elegiremos la más económicamente rentable para nuestros intereses, la más alta. La siguiente es la absoluta, que nos corresponde cuando esas secuelas y limitaciones de nuestras patologías nos impiden realizar cualquier trabajo. ¿Vale? Y aquí lo que cobramos es el 100% de las bases de cotización de los últimos 8 años y además estamos exentos de cotizaciones, con lo cual cobramos más que trabajando. Y por último, el último grado, que es la gran invalidez, que es cuando, además de corresponderte la absoluta, necesitamos la ayuda de terceras personas para realizar ciertas actividades básicas de la vida diaria, como pues, vestirnos, asearnos, deambular, etcétera, etcétera. No hace falta que sean todas, sino hace falta que sean de forma continuada. Y aquí lo que nos corresponde es, aparte de ese 100% sin retenciones de la absoluta, un complemento que va aproximadamente entre el 50 y el 100% de lo que vamos a cobrar por la absoluta, por lo cual podemos llegar a cobrar incluso el doble o incluso un poco más del doble que con la absoluta. Esa es la gran invalidez. Esos son los 4 grados de incapacidad laboral permanente. Otros derechos laborales, los más frecuentes, con los que nos encontramos que siempre tenemos problemas en pacientes con vuestras patologías o con otras enfermedades raras, o con otras enfermedades en general, pero bueno, sobre todo con enfermedades raras, pues son la incapacidad laboral temporal,
es decir, las bajas. Aquí todos sabemos que en vuestras patologías, pues como no son visibles, pues al final o nos dan el alta o, o antes del periodo donde hemos tenido que haber recuperado la capacidad laboral completa o directamente ni siquiera nos dan la baja porque ya ha habido una componente previa y piensan que es una derivada. Eh, entonces, hay que ver en cada caso qué es lo que nos corresponde, hacer, como veremos luego, un estudio de viabilidad de cada caso y si realmente nos interesa o no, por ejemplo, impugnar las altas, que es algo que no solemos hacer y que para según qué objetos, es decir, para según qué pretensiones, es fundamental o muy importante. Es decir, por ejemplo, si nos dan el alta y lo que queremos es o estamos solicitando una incapacidad laboral permanente, lo primero que va a interpretar la Seguridad Social es que si no la impugnamos, si no peleamos por ella más allá de la vía administrativa, si no seguimos, por ejemplo, la vía judicial, es que realmente estamos bien para trabajar. Es una interpretación muy, muy perversa, pero es la que suele hacerse la administración. Entonces, pues bueno, hay que ser coherentes en todo este tipo de procedimientos y una parte de la coherencia es ver si, por ejemplo, una impugnación del alta médica hay que seguirla más allá de la vía administrativa, de la impugnación y presentar una demanda o no es necesario. Dependerá en cada caso de nuestros objetivos. Si lo que pretendemos es una incapacidad laboral permanente, desde luego hay que pelearla, por ejemplo. Aunque luego no se celebre el juicio, ¿no? Pero hay que llevarla probablemente hasta últimas consecuencias o casi últimas consecuencias. Pero se trata más de la coherencia que hay que llevar en todo este tipo de procedimientos. Eh, las otras tres, hay por ahí un micrófono abierto y se está oyendo reverberación. Eh, los otros tres temas que son muy comunes en enfermedades como la vuestra, pues influye mucho el certificado de discapacidad. El certificado de discapacidad, sabéis que a partir del 33% pues lleva asociado una serie de derechos, de ventajas, en prácticamente cualquier ámbito de nuestra vida, pues a nivel impositivo, retenciones, acceso a vivienda protegida, derechos en educación, en oposiciones, prácticamente todo, ¿no? En transporte. Bueno, además nos ayuda mucho en el ámbito laboral, ¿vale? Nos da una sobreprotección en el ámbito laboral y sobre todo para estos tres temas que vemos a continuación, para solicitar una adaptación del puesto de trabajo, para defendernos de un acoso laboral y para convertir, un despido en nulo e incluso no solamente para convertirlo en nulo, sino para solicitar una indemnización por vulneración de derechos fundamentales. Luego repasaremos esto. Lo que tenemos que tener en cuenta es que ni siquiera es necesario que tengamos el mínimo del 33 para poder tener esa sobreprotección. Es decir, podemos tener reconocido un 25, porque a lo mejor no nos corresponde un porcentaje superior en este caso, pero con cualquier certificado de discapacidad ya tenemos esa sobreprotección laboral. Aunque no tengamos acceso al resto de derechos que tenemos a partir del 33%, sí que en materia laboral tenemos esa sobreprotección, ¿vale? Y hay jurisprudencia al respecto que lo avala. Con lo cual, por ejemplo, en materia de adaptación del puesto de trabajo, pues antes decíamos, eh, la legislación es muy buena, el Real Decreto del 19 es muy bueno en materia de adaptación del puesto de trabajo. De hecho, si lo lees, parece que cada empleado va a poder solicitar a la carta su adaptación del puesto de trabajo. La realidad es que es más fácil hacerlo en una gran empresa, una multinacional o una empresa muy, muy grande, que hacerlo pues en la cafetería Pepi o en cualquier empresa pequeñita, ¿no? Porque
Al final los tribunales de justicia lo que han determinado es que si esa empresa, mediante ese ajuste, va a pasar de números negros a rojos, pues prefiere salvar la empresa y el resto de puestos de trabajo a tener que adaptar el puesto de esa persona que lo requiere. Es decir, más por economía global que por la salud personal. Pero el problema que tenemos es que, como decíamos antes, España es un país de pymes, micropymes y autónomos. Lo que no quita que si tenemos, aparte de una enfermedad grave, un certificado de discapacidad, sea más sencillo el poder optar a una adaptación del puesto de trabajo que si no lo tenemos reconocido, ¿vale? Y siempre hay que saber que, bueno, que este Real Decreto lo que sí que ha mejorado es que la empresa está obligada a contestar en un plazo corto, un mes, a esa solicitud de adaptación y que además debe justificar el que no pueda realizar esa adaptación, ¿vale? Entonces, antes de todo esto, habría que hacer siempre un trabajo previo de análisis de si realmente es viable la adaptación por parte de la empresa. Por eso muchas veces se pierden las adaptaciones porque no se hace ese trabajo previo y no se solicita en condiciones, ¿vale? El otro día estaba en una ponencia con, no me acuerdo, la asociación, pero me hizo una pregunta una enfermera que trabajaba para un grupo hospitalario muy grande y que le habían denegado la adaptación. Y el problema en este caso es cómo la había pedido. O sea, realmente seguro le tienen que dar la adaptación, pero la había pedido mal. Estaba mal solicitada porque esta empresa, este grupo de hospitales, se puede permitir la adaptación que se buscaba. Pero bueno, es lo que os digo, hay que hacer un análisis y en función de ese análisis ver las posibilidades y defender lo que hasta donde uno quiera defender. Obviamente, cada vez que se entra en conflicto con la empresa, uno debe saber también cuáles son los pros y los contras. Todo eso os lo vamos a contar siempre que nos contactéis para solicitar cualquiera de estos temas. El siguiente punto, pues el acoso laboral. A veces el empresario, en lugar de despedirnos, como en el punto siguiente, cuando empieza a percibir bajas, se entera de que hay una enfermedad grave de por medio, pues nos empuja a que nos vayamos, ¿no? Y eso es acoso laboral. Y hay muchos tipos de acoso laboral. Si tenemos el certificado de discapacidad, es mucho más fácil parar un acoso laboral, que a veces no es de la empresa, a veces es del superior inmediato. Con el certificado de discapacidad vamos a ser mucho más eficaces a la hora de detener un acoso laboral, ¿vale? Insisto, no hace falta que tengamos el mínimo del 33 para que hagamos esto. Por eso siempre es importante e interesante que solicitemos el certificado de discapacidad. Eh, el otro punto que es muy común, pues el despido. El despido es por lo que suele optar la mayoría de empresarios, pues que les da miedo la bajada de productividad de los empleados en el momento en que se enteran o que tiene una enfermedad o que empieza a haber bajas continuadas. Eh, y bueno, normalmente lo que suelen hacer es un despido objetivo por baja productividad para que se convierta en un improcedente. Bueno, con el certificado de discapacidad, incluso es el certificado, pero con el certificado de discapacidad tenemos una sobreprotección porque podemos convertir un despido en nulo, pueden sancionar a la empresa y podemos recibir una indemnización por vulneración de derechos fundamentales, ¿vale? Esto es importante, es interesante que se sepa y es una herramienta que está a disposición de cada uno. Luego cada uno optará entre si quiere pelear o no pelear porque psicológicamente no me encuentro en condiciones de hacerlo. Bueno, pues eso, pero por lo menos que sepáis que tenéis ese derecho. Cada uno lo ejercerá como quiera. Pero hay muchas veces que se desconoce o que acudimos a un abogado que nos dice, bueno, pues vamos a convertirlo el objetivo en improcedente. Y listo, ¿no?
pero a lo mejor a ti lo que te interesa es mantener tu puesto de trabajo y que además te indemnicen y que además escarmiente ese empresario que ha vulnerado tus derechos, ¿no? Y que no lo vuelva a hacer con otro empleado. Bueno, pues todo esto es lo que tenemos que saber. ¿Cómo defender estos derechos? Bueno, pues lo primero que os decía es lo fundamental, es analizar la viabilidad del derecho que pretendemos. Eh, Leemos mucho, nos cuentan mucho, eh, nos asesoramos con gente que no es especialista y ya no solamente en estas materias, en materias laborales. Puede ser especialista en materia laboral, pero no tener asociada el matiz de la enfermedad y la discapacidad, que son muy importantes en estos casos. Y es el ejemplo que os ponía antes, pues convertir un objetivo en improcedente, pues es bastante común, pero bueno, realmente eh, se puede perfectamente conseguir una nulidad y una indemnización si lo hemos trabajado bien desde el principio. Y ese es el análisis de viabilidad. Cuando hemos visto que es viable el derecho que pretendemos, sea incapacidad laboral, sea certificado de discapacidad, sea lo que sea, lo que hay que hacer es agotar las vías administrativas o extrajudiciales que correspondan y como correspondan, porque un error, por ejemplo, en la solicitud de una adaptación del puesto de trabajo, pues conlleva en que lo perdamos, ¿vale? O sea que directamente, luego se puede solicitar, sí, pero bueno, a lo mejor resulta que ya ha aprendido la empresa de su error, y sabe, y ya sabe que a lo mejor le vas a pedir la adaptación del puesto de trabajo y decide poner solución a eso, ¿no? Entonces, es importante que lo hagamos bien en la vía extrajudicial o administrativa desde el principio. Por ejemplo, en los casos de incapacidad laboral, cuando metemos un informe que nos perjudica, ese informe ya va a dejar rastro durante todo el proceso, incluida la vía judicial. O cuando damos una respuesta inadecuada en el tribunal médico, todo eso va a dejar rastro, ¿vale? Eso es la vía administrativa y eso nos puede perjudicar gravemente en el procedimiento. Y en caso de que la vía extrajudicial o administrativa no proceda, no prospere, pues si el caso es viable, lo que tenemos que es que acudir a la vía judicial. Por desgracia, en este país, una cantidad importante de los derechos que pretendemos los tenemos que pelear en los tribunales de justicia. Es verdad que a todos nos da pereza y respeto. E incluso si vas con otros abogados que no seamos nosotros, pues la mayoría de las veces nos cuesta dinero de inicio. Pues obviamente son palos en la rueda que nos metemos o que nos meten para que no obtengamos nuestros derechos. Pero si es viable en nuestro caso, pues hay que pelearlos hasta agotarlas todas las vías judiciales, incluso yendo al Tribunal Constitucional o a Europa si es necesario o si es viable. Eh, es mi recomendación. Es verdad que la justicia no se puede decir, cuando decimos que un caso es viable, no significa que se vaya a ganar al 100%, pero sí que hay muchas posibilidades de hacerlo. Nosotros no ganamos el 100% de los casos, seríamos infalibles, pero ganamos un porcentaje muy, muy elevado cuando hacemos ese estudio de viabilidad que por nuestro modelo de negocio estamos obligados a hacerlo de forma muy exhaustiva, muy profunda y que obviamente da sus resultados porque la mayor parte de los casos que afrontamos pues los ganamos antes o después. ¿Y quiénes somos? Bueno, pues ya nos lo ha contado María antes. Pues en este caso pues somos el número uno por número de procedimientos, dato objetivo. Tramitamos casi 20.000 expedientes al año dentro del mundo de la discapacidad y enfermedades graves y además con un modelo único, solo cobramos si ganamos. Trabajamos ya para más de 1.000 instituciones como la vuestra, grandes, pequeñas, de todo tipo. Y el acuerdo con vosotros sabéis que hacemos un estudio de viabilidad gratuito, es decir, para mí una de las cosas más importantes es que sepáis si os corresponde o no el derecho que perseguís. Para mí como ciudadano me parece lo más importante. Y luego
como os decía, solo cobramos si ganamos y además, por ser socios de la asociación, pagáis menos si ganamos que un particular que venga desde la calle. Y por supuesto, estamos hablando de Fidelities, que es digamos, la cabecera del grupo, pero dentro del grupo tenemos despachos especializados en casi cualquier materia. Tenemos Reclama Todo, que es un despacho especializado en civil, es decir, reclamar una aseguradora, un accidente en la vía pública, cualquier tema civil, un divorcio, un cambio de medidas paterno-filiales, cualquier tema civil, en Reclama Todo lo llevamos. Un despacho penal, presunto inocente, si somos víctimas de lesiones y de vulneración de derecho al honor, por ejemplo, o si somos víctimas de una estafa, pues en presunto inocente lo llevamos también. En derechos de trabajo es la parte laboral pura del grupo y leydesegundaoportunidad.com, que es el área mercantil y concursal del grupo. Es decir, con esto, ¿qué os quiero decir? Pues que prácticamente cualquiera idea del derecho que a partir de ahora os surja cualquier duda, pues podéis acudir a nosotros con el mismo modelo. Es decir, solo os hacemos un estudio de viabilidad gratuito y solo pagáis si ganamos. Con lo cual es algo importante a la hora de pelear por los derechos. Y básicamente es esto. A partir de ahora me podéis hacer las preguntas que queráis y trataré de resolver todas las que pueda. Muy bien, pues muchísimas gracias, Lorenzo. Y bueno, parece que Esther te quiere hacer una pregunta que no encuentra la mano, pero tiene la suya propia, así que Pues tienes que dime, darte el micrófono, Esther. ¿Qué tal, Lorenzo? hola Esther. A ver, soy súper nueva en esto, o sea, quiero decir que he sido diagnosticada hace muy poco tiempo, con lo cual llevo de baja relativamente poco, ¿vale? Y entonces la verdad es que nunca me había planteado estos temas, no sabía ni que existía la enfermedad. Me imagino que le habrá pasado a muchas de vosotras también, hasta que la he tenido, claro, no la conocía. Te quería preguntar, o sea, o sea, me pierdo un poco en el tema, ¿no? Porque como me da la sensación de que das por sentado ciertas cosas que yo, por ejemplo, no sé, ¿no? Entonces, Mm, cuando quiero decir, yo sí que hice una consulta con una persona que conozco que estaba de médico del INSS, que ya está jubilada, ¿vale? Y entonces me dijo, voy a hacer una consulta a mis compañeras y me dijo esta frase, los criterios no se han modificado, ¿vale? Es decir, ¿qué criterios están establecidos? ¿Vale? En los que yo sepa si nuestra enfermedad entra dentro de esos criterios o no. ¿Qué criterios son? Porque estamos hablando de presentar solicitudes, estamos hablando de jurisprudencia, pero de entrada, ¿qué criterios están establecidos para saber si tenemos, o sea, que de entrada tenemos opción? Opción para una incapacidad laboral permanente. Sí. Bueno, pues no existe ninguna lista oficial Mm. de que sí que circulan por internet y nosotros incluso tenemos en nuestra página web una, pero no es oficial. Es decir, son enfermedades que habitualmente dan opción a una pensión por incapacidad permanente, dependiendo del grado, pero lo que está claro es que la legislación española no es una legislación que se base en diagnósticos, ¿vale? Tu enfermedad se puede llamar Pepito, Juanito o como sea, pero lo que se tiene que medir, y por eso te dirá que no ha cambiado los criterios, son cómo afectan las secuelas y limitaciones de tus patologías. Entonces, sea SFC, sea SQM, sea cáncer, sea lo que sea, lo que la seguridad social tiene que medir es cómo te afectan en tu vida laboral, en este caso. Da igual qué secuelas tienes, da igual que se llame fatiga crónica, da igual que se llame... eh, da igual, es que lo importante son las secuelas y limitaciones. Entonces, eso es lo importante y lo que se tiene que medir. ¿Qué es lo que ocurre? Que en algunas enfermedades como la vuestra, que las interpretan, pues como hace años la fibromialgia, que, bueno, pues no había ningún criterio y parecía que todo era subjetivo y que
no había puntos gatillo, etcétera, etcétera, pues realmente lo atribuían todo a ámbito psicológico barra psiquiátrico y a correr. Y esta mujer pues no tiene nada, pero lo está exagerando todo y punto. Ahora ya no, ahora ya hay criterios más objetivos. En vuestra enfermedad todavía no hay tantos criterios objetivos como por ejemplo en la fibromialgia, pero se va avanzando, se va avanzando en algunas cosas, en otras no tanto. Lo que sí que está claro que en el caso de la incapacidad permanente, lo que hay que atender es a que los informes reflejen fielmente estas secuelas y limitaciones, con independencia del diagnóstico. Ahí nos tiene que dar igual el diagnóstico, porque la legislación española no es de diagnósticos. Vale, o sea que realmente hay, o sea, el hincapié tendremos que hacerlo en cómo está plasmada nuestra falta de funcionalidad en el terreno laboral en los informes médicos. Y con respecto a esto, que sí que en el tema de la SFC hay informes médicos que a nivel privado, porque la pública no los está ofreciendo, a nivel de funcionalidad, donde sí que hay unas variables objetivas. Esos informes, quiero decir, tu experiencia con ellos, que me imagino que sí que habrás tenido, porque habrá gente que los habrá llevado. Me gustaría saber el peso que tienen esos informes dentro de la valoración. Pues en la vía administrativa es casi nula la valoración que se hace de estos informes porque todavía hoy, que sean criterios de Pleistoceno, la administración piensa que los médicos de la privada, aunque luego todos trabajan en la privada, son más laxos a la hora de evaluar las secuelas y limitaciones de los pacientes y hacen los informes casi al dictado del paciente, lo cual no es cierto, porque hoy por hoy, lo que decía, un médico que trabaja, el 90% de ellos trabajan a la vez en la pública y en la privada, no son más éticos en la pública que de lo que lo puedan ser en la privada. El que sea ético lo será siempre y el que sea menos ético lo será igualmente en la pública y en la privada. Lo que ya hay es jurisprudencia que avala que tienen que tener el mismo peso y el juez solamente tiene que atenerse a los criterios de rigor con que se han efectuado las pruebas, ¿vale? Entonces, si no te lo ha hecho tu primo médico que te ha hecho un informe ahí en boli, como que esto es verdad que pasaba hace 20 o 40 años quizás, ahora ya no, ahora los médicos te hacen pruebas, te diagnostican, te reflejan. Es verdad que la privada, como tienen un poquito más de tiempo, pues se detienen un poquito más con los pacientes y a lo mejor pues te escuchan un poquito más y reflejan un poquito mejor las secuelas y limitaciones en tus informes, lo que estabas comentando tú, ¿no? Las Los limitaciones informes de los que estoy funcionales. hablando son informes realmente de funcionalidad con pruebas de esfuerzo donde las variables. Claro, O sea, es lo que me refiero yo. pues claro, Los pero informes llevan una serie de bibliografía en la que se basan los estudios, quiero decir. sí, sí, lo sé. A ver, Sí, sí, sí. la verdad es que me alucina, acabo de aterrizar, me imagino que cuando llevo un tiempo no me alucinaré tanto, pero me alucina este sesgo profesional, o sea, basado en creencias, o sea, en creencias de la calle, de que un profesional tenga un sesgo por su propia creencia cuando lo que tiene que haber, o sea, quiero decir, es una jurisprudencia y una base científica, es que estoy alucinando. La jurisprudencia ya existe, que es la que os estoy contando. Y por lo tanto, esos informes que en la vía administrativa los van a mirar muy pocos si los miran, en la vía judicial sí no sí. Vale, o sea que realmente, o sea, sobre todo se incide sobre el informe. O sea, es muy importante que en el informe se ponga el tema de cuáles son nuestras limitaciones funcionales en el terreno laboral. Correcto. Vale. Nosotros, la experiencia que tenemos en SFCSQ de Madrid, llevamos ya funcionando 14 años y es mucha gente la que ha pasado y la que ha presentado. Es que en encefalamitis miálgica sí se están, antes o después, no a la primera necesariamente, pero antes o después se están ganando Sí. que hay algunas incapacidades por vía administrativa. No es la habitual, pero es verdad que también las hay. Sí. Y que la vía judicial, cuando va bien preparada, cuando llevas un buen perito, cuando llevas todas esas pruebas, que en Se este gana. caso son funcionales, sí tienen un peso, porque aunque no sean
no importa tanto el diagnóstico como efectivamente tú lo has dicho, el poder demostrar que funcionalmente hay algo que no va bien y que no te permite hacer tus tareas laborales, en este caso, ¿no? Y tu funcionamiento laboral. Sí que se están, nosotros en SPCS aquí en Sí. Madrid, hay No, y se está avanzando sobre todo, porque todo el mundo. hace 10 años o 14 o 15, pues la fatiga crónica y todas estas cosas pues eran inventos de las mujeres. Pero igual que con la fibromialgia, es decir, al final, como había muy poquito avance también científico al respecto, pues también lo atribuían casi todo a datos subjetivos del paciente. Y, se va avanzando y se van avanzando con casi todas las enfermedades a medida que avanza también la ciencia y obviamente a medida que vamos obteniendo jurisprudencia. Y en algunas se avanza más rápido y en otras más despacio. En la administrativa, mm, tened en cuenta que se reconocen algunas, pero de todas las enfermedades, no solo de la vuestra es más complicado todavía, pero de casi todas se deniega el 97% de las solicitudes que se presentan al año. 97% denegado. Es verdad que entre todas esas se cuelan la gente que solicita una pensión por incapacidad permanente porque tiene un juanete. Pero, claro, nos miden a todos por la misma, nos meten en el mismo saco y entonces dicen, bueno, pues quien realmente lo necesite ya me reclamará. Y Sí, ese que es o el sea, filtro que están está aplicando. preestablecido en cierta manera una forma de funcionar en la que si no vas a juicio te dejan en... Sí. Es que más del 70% de la gente que se deniega no se va a la vía judicial. O por falta de información o porque no se puede permitir o no quiere pagar un abogado. Entonces, claro, todo eso es dinero que se ahorra la administración. Un Y poco otra, como... ¿puedo hacer No, otra si pregunta? te vas a hacer otra pregunta. Bueno, simplemente, ¿tú aconsejas que, por ejemplo, siempre se aguante el año de baja antes de pedir la No, incapacidad? no, eso es un error muy común. ¿Mm? Y si me veis por ahí en algún vídeo y alguna ponencia, alguna cosa de estas, veréis que es una de las cosas que siempre cuento como una leyenda urbana, como hay otras mil al respecto. Eh, la solicitud de incapacidad permanente hay que presentarla cuando no se espere que en el tiempo máximo de la IT, de la baja, es decir, los máximos los 18 meses, eh, vayas a recuperar la capacidad. Si eso se produce, incluso no estando de baja, si tus informes médicos ya reflejan o dan a entender que no va a haber una recuperación de la capacidad laboral, ni siquiera estando de baja, por la cronicidad de la enfermedad, de las secuelas, etcétera, no es necesario esperar ni un día. Es decir, lo de estar un año de baja es algo que, bueno, pues incluso antes se decía, no hay que esperar los 18 meses de baja para que te den una incapacidad o para pedir la incapacidad permanente. No, eso es cuando lo hace de oficio la seguridad social. Pero uno, a petición del paciente, lo puede hacer en cualquier momento, siempre y cuando tu situación clínica no vaya a mejorar en el, o en el medio plazo o nunca. Ahí es cuando realmente tienes que solicitar una incapacidad permanente. Gracias. No. Voy a leer, porque antes de que levantara, que estáis por orden, Rocío, Carmen, Elena, Daniel ha escrito, ¿vale? Y entonces os lo voy a leer porque me imagino que dice: muchas gracias por la explicación, aunque en mi caso se ha interrumpido tantas, bueno, que no has podido seguirla. Entiendo que todo lo presentado solo en el caso de los que ya están empleados. Si se da el caso de que una persona tiene una de estas enfermedades estando en paro y el sistema de empleo empuja a tener un empleo totalmente incompatible con la enfermedad, por mucho que disponga de un informe médico, incompatible cuando hay más de 10 impedimentos o barreras diarias que harían casi imposible poder llevar a cabo las tareas en el trabajo sin ciertas adaptaciones muy exigentes, imagino que tendrá sensibilidad química. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Intentar tener un trabajo digno o intentar solicitar la incapacidad. Pues Escuchando las depende. pegas que pueden poner una empresa pequeña, de entrada ya es problema
ya es un problema más, una barrera más en cuanto a las adaptaciones necesarias. Bueno, pues que claro, es que como siempre me oiréis también, y esto María, tú me has oído muchas veces, hay que hacer un traje a medida de cada caso, porque cada caso es un mundo. En cada caso lo que hay que ver es qué es lo que, primero, más le interesa al paciente, porque a veces venís con una solicitud y después de hablar con vosotros resulta que realmente no te interesa eso, sino, imagínate, yo es que quiero una adaptación del puesto de trabajo, pero es que sé que no voy a poder, después de la conversación dices, es que sé que no voy a poder trabajar aunque me ponga la adaptación. Bueno, entonces no pidas una adaptación, porque la adaptación puede ser un obstáculo más para conseguir una pensión por incapacidad permanente. Entonces, hay que hacer ese análisis y ese estudio de cada caso para saber, primero, si lo que quieres es lo que te corresponde y además lo que mejor te va a venir. Y segundo, si es viable. Es decir, oye, pues a lo mejor en tu caso no es viable efectivamente una adaptación del puesto de trabajo porque estás trabajando en una empresa muy pequeña que no se va a poder permitir esas adaptaciones que tu enfermedad necesita y por lo tanto no pidas una adaptación, vete directamente a solicitar la incapacidad permanente, aunque estés en desempleo. Si estás en desempleo, puedes pedir perfectamente la incapacidad permanente estando desempleado, no hace falta que estés trabajando. Incluso estando trabajando, no hace falta que estés de baja para pedir una pensión por incapacidad permanente. Es más coherente, según lo entiende la administración, que estés de baja para hacerlo, pero hay mucha gente que no se puede permitir estar de baja y tiene que hacer un sobreesfuerzo diario para trabajar y llevar al final de mes el 100% de su salario más los variables que pueda tener y tiene por narices que trabajar, aunque esté muriéndose por las tardes o por las noches. Entonces, todo eso hay que verlo en la conversación y en ese estudio de viabilidad que vamos a hacer de cada uno de nosotros. Vale, doy la palabra a Rocío y yo yo me tengo que ausentar, me vais a disculpar, Lorenzo, muchísimas gracias. Nada, Y sigue coordinando la sesión Roberto, que es el presidente. Sí. Rocío, cuando quieras. muy bien. Chao, María. Hasta luego. Hola Lorenzo, muchas Hola, gracias Rocío. por tu información. A mí no me Nada. queda clara la incapacidad laboral parcial, no me termina de quedar clara y la posibilidad esta de las dos, de cobrar las dos anualidades y en qué, o sea, me gustaría que me concretaras un poco más en qué consiste y en qué caso se da y en qué casos hay opción a poder cobrar esto. Bueno, la realidad es que es una pensión que cada vez está más en desuso y la Perdón, conceden perdón, que cada vez está más, ¿eh? en desuso, es decir, cada vez se concede menos, ¿vale? Eh, el concepto está muy claro, es decir, tú tienes, imagínate dentro de tu trabajo, 10 tareas principales a realizar y mínimo el 33%, en este caso 4 mínimo, no las puedes realizar, ¿vale? Porque tu enfermedad te lo impide, sea por accidente laboral, sea por enfermedad laboral o sea por enfermedad común, da igual. Por lo que sea, de las 10, 4 en este caso no las puedes realizar, pero el resto sí, ¿vale? Entonces se supone que vas a hacer un poquito peor tu trabajo, vas a ser un poquito menos eficiente, pero vas a poder seguir haciendo la mayor parte de tus principales tareas. Esa es la parcial. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, que normalmente la seguridad social, la parcial, la deniega siempre, casi siempre, es muy raro que te la den. Es es más común que la dé en accidente laboral. En accidente laboral, pues imagínate un mecánico que se fastidia 2 dedos de su mano diestra y, y va a ir más despacio pues haciendo las tareas que le tocan como mecánico. Bueno, pues ahí es posible que puede seguir siendo mecánico, pero no va a ir tan rápido a lo mejor que su compañero que tiene los 5 dedos, ¿vale?
Eso es un ejemplo bastante claro de lo que es una parcial. Y ahí lo que le dan es una pensión, una indemnización de 24 mensualidades y sigue siendo mecánico. ¿Vale? Pero es, ya te digo, cada vez está más en desuso y por enfermedad común la dan muy poquitas veces. La compatibilidad, la otra, la total, decías, la compatibilidad de No, la no, total. no. ¿Cómo, perdona? Que si la segunda pregunta era también de la parcial o si era de la compatibilidad de No, la mis total. dudas eran fundamentalmente de la parcial. Vale, La pues es. total más, bueno, la total la entiendo. O sea, la parcial, claro, es que la parcial, por ejemplo, en nuestras enfermedades, ¿no? No la van a dar. Es muy raro que la den en vuestras enfermedades. En general, es muy raro que la den en cualquier enfermedad común. Cada vez más raro. Antes sí la daban más. Pero ahora ya o no te dan nada, que es lo más común, mm, o te dan la total. vale. Ujú. Vale, vale. Vale, pues nada, muchas gracias. Nada. Hola, buenas tardes a todos. Como ha dicho Hola, María, soy Roberto, el presidente de SFCSQM Euskadi. Y bueno, ¿qué pues tal? ahora, hasta que acabemos, intentaré coordinar y un poco las preguntas y a ver cómo vamos pasando las cuestiones. Muy Em, bien. Carmen, si quieres, cuando quieras, hacer la pregunta. Vale, pues buenas tardes, Lorenzo y ¿Qué tal, demás Carmen? compañeros. Yo quería preguntarte una cosa. A mí me concedieron la incapacidad absoluta permanente. Entonces, yo con eso no tengo claro el porcentaje que tengo de discapacidad. Es un 33% mínimo de lo que tengo ahora. Sí, ahora sí. Si no lo has pedido, como mínimo te corresponde un 33. ¿Y dónde puedo sacar el certificado ese? En el centro base que te corresponda por empadronamiento. En el centro base de la salud, ¿te refieres? De De, la, de centro la- sanitario. de la comunidad. Hay un centro base que de la comunidad Ah, vale, donde, ¿vale? Llama a la comunidad donde vivas y te dirán, pues mira, que te corresponde por empadronamiento está lo cual. No sé dónde vives, vale. pero vamos, Y en luego función. había oído que con la absoluta, que si tienes un trabajo parcial, que no te quitan la pensión. ¿Es correcto eso? Bueno, pues eso es bastante leyenda urbana y hay que hacer, mira, con la absoluta, la ley actualmente dice que no lo excluye directamente, ¿vale? Lo que sí que es cierto es que además ha habido una sentencia muy recientemente, hace 15 días, del Supremo, que va a hacer incompatibles o quiere hacer incompatibles cualquier pensión con el trabajo, Ujú. ¿vale? La salud, sobre todo la salud y la gran invalidez. La total la van a respetar casi con toda seguridad, pero la salud y la gran invalidez la van a hacer incompatible con cualquier trabajo. Hasta ahora era compatible con trabajar en un centro especial de empleo, que se supone que está adaptado a las necesidades laborales de una persona que tiene reconocida una incapacidad laboral. Desde esta sentencia, de hace 15 días, ya te digo, va a ser, o se lo están poniendo muy complicado, se lo van a poner muy complicado a los centros especiales de empleo. Pero ya, si estás trabajando en cualquier otro empleo que no sea un centro especial de empleo, lo más probable es que, aunque sea de forma parcial, te llamen para revisión y te quiten y te la rebajen a total. De acuerdo. Así que Pues mucho ojo porque hay que tener mucho cuidado cuando tienes una absoluta. muchas gracias. Nada. Vale, antes de seguir, si no os importa, tengo una pregunta, a ver si soy capaz de leerla correctamente. Yo soy pensionista de clases pasivas por Mm, incapacidad permanente, mm, para mi profesión habitual, según la ley 3 del 2023. Equivale al 33% de discapacidad. En mi caso personal, me es suficiente este mínimo. Entonces, ¿para qué pasar por centro base? Añadir que esta información me la ha dado el asesor fiscal. Además, está en la web de la agencia tributaria y clases pasivas actualmente me confirman que ya por ley tengo acreditado el 33%. ¿Me podrías confirmar o dar más información, por favor?
Bueno, a ver, realmente sí, pero como se hacen las cosas como se hacen en este país, la reforma de la ley de discapacidad que se hizo el año pasado se hizo dentro de una ley de empleo. Entonces, lo que se hizo fue reconocer a todos los que tenían una pensión por incapacidad permanente, sean de clases pasivas o sean empleados del sector privado, eh, que con una pensión pudieran acceder a centros especiales de empleo, a empleo en centros especiales de empleo. Es decir, que se les reconocía el mínimo del 33%, pero solamente no lo ponía así, no lo pone así, ¿eh? Pero a efectos de empleo. ¿Qué es lo que pasa? Que como no se excluye, pero sí se ha publicado en una ley de empleo, hay gente que está interpretándolo, casi todos los centros base, como que solo aplica para a efectos de empleo y por lo tanto hay que pasar de nuevo el reconocimiento en el centro base. En Hacienda, te diría que debería aplicarse, es decir, por ley, si tú marcas, si solamente lo quieres a efectos de impositivos, es decir, solamente para la declaración de la renta, te va a valer. Es más, si dentro de 2 años te hacen una revisión y y tratan de impugnar o rechazar esa ventaja fiscal, por ley te la van a tener que reconocer, pero es probable que la tengas que pelear en los tribunales de justicia. Es decir, el ejemplo que os voy a poner. Hay gente que ha pasado por el centro base con una total o con una absoluta y después de pasar por todo el proceso le han dicho, te damos un 25. ¿Vale? ¿Qué es lo que te corresponde en función de las secuelas y limitaciones que tienes ahora? Según la ley, la reforma que se hizo de la ley de discapacidad del año pasado, te tienen que reconocer sí o sí mínimo el 33, no menos. Ujú. Pero hay gente que le está haciendo esto. Hemos tenido que ir a tribunales de justicia para que le reconozcan mínimo el 33 a estas personas. No suele pasar, ¿eh? Pero está pasando. A nivel de fiscal, pues lo normal es que no pase. Y si pasa, se ganará en los tribunales de justicia. Con lo cual, la pregunta de si tengo que pasar o no, pues no es absolutamente necesario. Pero que sepas que puede pasar que dentro de 2 años te hagan una paralela, te digan, señor, usted no tiene certificado de discapacidad. Aunque tenga usted reconocido esto es solo a efectos de empleo. Me estoy inventando que algo que puede pasar. Que es la misma interpretación que están haciendo los centros base, la mayor parte de los casos. Y entonces te has que demandar a la administración para que te apliquen lo que se ha hecho a efectos de reforma de la ley de discapacidad. Pero te digo, solamente porque a nivel formal se ha publicado dentro de una reforma de empleo. No se ha reformado la ley de discapacidad dentro de la ley de discapacidad. O sea, es un tema muy jurídico, muy técnico y cada uno lo interpreta como quiere. Entonces, bueno, Ujú. te lo tienen que aplicar, pero mi recomendación quizás sea que pases por el centro base, si no quieres llevarte sustos a futuro. Bueno, Begoña, ha puesto otro comentario aquí, pero entiendo que con esa última frase igual te ha contestado ya, ¿no? Porque pone, pero esa es una interpretación del centro base, no a nivel fiscal, por eso es mejor no pasar por el centro base. Pero bueno, ya le has recomendado tú que igual es mejor. Entonces, bueno, ya, Yo digo que tener la tarjeta es mejor. La tarjeta te la tienen que dar sí o sí, pero hay veces que no te la dan. ya. ¿Vale? Entonces, si no te la dan, se puede pelear en los tribunales de justicia y te la van a dar sí o sí. Vale, perfecto. Pues espero que le haya quedado claro a Begoña. Eh, Pone No, aquí, no. no me la dieron, incluso me rebajaron. Pero si tienes una incapacidad permanente, no te pueden dar menos. Es decir, si tienes una incapacidad permanente por ley ya desde el año pasado, que eso lo suprimió el Supremo en el 2018, ¿vale? Se ha recuperado el año pasado. Antes del 2018, todos los que tenían una incapacidad permanente tenían derecho al mínimo del 33%.
y ya te llegaba directamente la tarjeta o ibas directamente a centro de base y no tenías que pasar el reconocimiento. Desde el 2018, el Tribunal Supremo eliminó esa ventaja, por así decirlo, asociada al reconocimiento de una incapacidad permanente. Pero el año pasado se legisló para que se volviese a reconocer la incapacidad permanente. Y mientras no se lo cargue otra vez el Supremo o cambien las leyes, te tienen que dar mínimo el 33% asociado a una incapacidad permanente. Vale, pues bueno, veo que ya le ha quedado bastante claro. O sea que, genial. Gracias, Lorenzo. Nada. Siguiente, pasamos a Elena. Vale. Hola, buenas tardes a todos. A ver, mi consulta. Yo tengo fibromialgia, fatiga crónica, migraña crónica. Me he encontrado siempre con problemas de que los médicos son reacios a dar la baja. Entonces, quisiera saber qué podemos hacer al respecto. Y también esto de impugnar las altas, cómo se hace y, bueno, un poquito todo el proceso, cuándo habría que hacerlo. Y otra cosa, yo no cojo bajas por esto mismo, siempre me he encontrado problemas con los médicos y voy tirando como puedo. Ya he dado con una doctora por privado que me ha mandado a hacer pruebas de fatiga crónica, que me da una discapacidad de grado 3, pruebas cognitivas también con un grado 3. Entonces, quisiera saber si yo ya con estas cosas que estoy intentando que me lo hagan por la Seguridad Social también, pero me encuentro con todas las trabas estas, podría iniciar ya trámites para una incapacidad. Bueno, pues empiezo por el final. Depende de lo que vea en los informes. O sea, si tus informes sugieren que sí, te diremos para adelante. Da igual en la situación que estés, de alta, de baja, me da igual. Si estás de baja en un determinado momento, pues mejor, pero no es absolutamente necesario. La ley no pide que estés de baja para solicitar una incapacidad permanente y te diremos si es viable o no en función de lo que pongan tus informes y lo que nos cuentes tú, ¿vale? En cuanto a la impugnación de las altas médicas, pues, a ver, la impugnación de la alta médica tiene un proceso y un plazo, depende de cuándo te la den, si es al finalizar el año, si es a los 18 meses, y ahí en función de eso, si es a los 3 meses, en función de eso, pues hay que hacer de manera administrativa en un caso y de manera judicial en otro. O hay que hacer una impugnación y después de la impugnación con la respuesta una demanda, o directamente demanda si se ha agotado el plazo máximo de baja. Es relativamente sencillo, sobre todo la vía administrativa. La impugnación esta que tienes 3 días para impugnar, pues es rellenar una solicitud que está online y decir no estoy conforme porque sigo con las mismas limitaciones funcionales para trabajar y aún así me están dando el alta, bla, bla, bla. Luego la demanda sí la tiene que llevar un abogado. Yo te diría que desde el principio te asesores por un abogado que sepa de esto, pero bueno, la parte administrativa es sencilla porque es solamente ofrecer tu disconformidad con el alta que te habían dado. En cuanto a que te tengan que dar en la baja, pues es que no podemos obligar a los médicos a que te den la baja. Y les están poniendo cada vez más trabas a los de cabecera para hacerlo. Ya les están quitando muchas potestades de renovar bajas. Entonces, lo que sí que podemos hacer es que si no nos dan la baja y no estamos para trabajar, podemos ir a urgencias, que eso también es importante. Es decir, cuando vemos que no nos están dando la baja, una fórmula de, digamos, forzarla es pasar por urgencias y eso va a dar una pauta de que realmente no podemos trabajar. Y aún así, si vemos que no funciona, pues, y no podemos seguir trabajando, pues obviamente hay que iniciar un expediente de incapacidad permanente, ¿vale? Pero siempre y cuando sea viable por la conjunción entre informes y lo que nos contáis, porque a veces lo que nos contáis no está reflejado en los informes y hay que trabajar esos informes, ¿vale? Ya os diremos qué es lo que necesitamos que pongan, bla, 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 ¿vale?
Vale. Gracias. Nada. Gracias a ti, Elena. Rocío, tienes Hola, sí, es nada, es una aclaración muy cortita. En el caso de una persona con una incapacidad laboral total con 55 años, que ya cobraría el 75% de la base de cotización, ¿no? Sí, En ese caso, sí que puede tener otro trabajo o no, puede, como en el pero caso de la absoluta. te quitan el complemento. O sea, si tienes otro trabajo, te quitan el complemento del 20%, ¿no? Durante el tiempo que estés trabajando, te quitan el 20%. Ajá, vale, perfecto, aclarado. Vale, pues gracias, ¿sí? Nada. gracias a ti, Rocío. Blanca, Eh, buenos días. ¿Me veis? Que me he sí, pasado sí, el te vemos vídeo. perfectamente. Vale, vale, que estaba aquí oculta, pero bueno. Muchas gracias, Lorenzo. Bueno, y buenas tardes a todos y todas. Nada. Yo tengo, bueno, en mi caso, bueno, tengo dos preguntas. Una es que yo tengo una incapacidad absoluta permanente reconocida desde el 2016, ¿vale? Y hace 8 años. Em, y posteriormente solicité también el certificado de discapacidad en mi centro base. Pero en el centro base me reconoció una discapacidad, no sé si de un 10 o un 12%. Ahora realmente no lo recuerdo. Entonces fue menor al 33% que ponía en la resolución de la incapacidad absoluta. Entonces, me preguntan, con todos estos cambios que ha habido, es si la debería pedir otra vez para poder tener el certificado, o sea, la discapacidad reconocida de un 33% o, o Pues qué debo hacer. si quieres tenerlo, ahora mismo te la tienen que conceder sí o sí. Es que por ejemplo, a niveles de trámites administrativos aquí con el ayuntamiento para pedir la exención por ejemplo, del impuesto de tracción de vehículos mecánicos, o sea, bueno, impuesto de circulación, ¿no? Me exigen que sea el certificado de discapacidad por el órgano de la comunidad autónoma. No les vale la resolución de la Claro. incapacidad absoluta, que digo, pero eso choca con la legislación también nacional, ¿no? Sí, sí, Porque están reconocidos los dos. pero por lo que te estoy diciendo, porque como se ha hecho mal, Sí. cada uno lo interpreta de una manera y casi todo la administración lo está interpretando como que solo aplica en el ámbito laboral, cuando no es cierto, aplica a todos los ámbitos de la discapacidad, a los que afecta la discapacidad, con lo cual mi recomendación es que pases por el centro base, que expliques que tienes una absoluta desde el 16, que lleves tu resolución o tu sentencia, lo que tengas, y te van a hacer probablemente pasar por las 3 entrevistas, por todo el proceso, pero si te lo deniegan y te vuelven a dar un grado inferior al 33, se presenta una reclamación previa a la vía judicial y después una demanda. Y te lo tienen que dar. En vía judicial te lo van a dar. Con donde no te lo están dando es en vía administrativa a veces, que la mayoría de las veces sí se lo dan, sí lo dan. Pero a veces no. A veces te dicen que te corresponde un 20 y te dan un 20. Y se fueron un puro. Y les da igual porque están haciendo una interpretación de este Real Decreto que salió el año pasado y dicen que solo aplica a nivel de empleo. Vale, gracias. Pues lo volveré a pedir. Es que no me hicieron ni entrevistas, bueno, ni entrevistas ni nada, ni me vieron. Y eso que solicité que me viesen a la hora de pedir la discapacidad, pero de repente me llegó un día, bueno, un La año más tarde, resolución. casi la resolución y ya está. Y luego la segunda, simplemente muy corta. O sea, yo te he dicho ya que tengo una incapacidad absoluta o permanente desde el 2016. Me hicieron revisiones anuales, luego pasó la siguiente ya a los 3 años. Y es desde tu experiencia, ahora ya no me han vuelto a llamar y ya en la resolución ya no pone que, antes sí que ponía la coletilla de ¿no? que debiéndose efectuar revisión gestora en fecha tal, pero ahora no me pone eso. Desde tu experiencia, ¿vuelven a llamar para revisar este tipo de incapacidades o ya no? Pues depende de 2 factores. Uno, el que detecten mejoría por informes públicos, Mm. ¿vale?
Ese es el principal motivo. Y dos, la edad. Tú todavía eres joven, entonces hay gente que ya está cerca de los 60 y ya no les llaman porque les da igual, porque cambian un problema por otro, es decir, cambian un problema de una pensión por un desempleado de larga duración, con lo cual les da lo mismo. En tu caso, que todavía eres joven, pues como detecten mejoría por informes públicos, pues es probable que te llamen. Vale, muchas gracias. Nada. Adiós. Gracias a ti, Chao. Blanca. María Dolores. Hola, buenas tardes. Hola. Hola. A ver, yo quería que me explicaras, por favor, porque desde mi punto de vista no veo la ventaja de que estando de baja solicito una incapacidad. Mi visión, que seguramente será muy corta, pero la idea es, yo aguanto los 18 meses, sigo cotizando para mi pensión, tardan en resolver otros 2, 20 meses, luego ya llega a un juicio. Si yo lo presento antes, voy a pasar al tribunal antes y me van a dar el alta antes. Entonces, desde que me dan el alta hasta que se desarrolla el juicio, que eso es dentro de año, año y medio, hay compañeras de 2 años, estoy sin trabajar, sin cotizar. ¿Qué ventaja tiene adelantar todo eso? Adelantar. Claro, si tú dices que no tengo que esperar a que termine la baja. Yo hoy le digo a mi médico que me proponga tribunal, incluso lo puedo solicitar yo, eso lo sé, pero entonces inmediatamente el INS paso tribunal y me dan el alta. Para trabajar no estoy para trabajar y me tengo que esperar a un juicio que va a ser dentro de 2 años. Pues te lo voy a cambiar. Ahora tú espera los 18 meses, ¿vale? Sí, Y te reinsertas laboralmente si no te despiden. Y has perdido 1 año y medio de todo este proceso. Yo lo que te digo no es que sea mejor, dependerá de la situación de cada uno. Lo que digo es que no hace falta esperar, que eso es una leyenda urbana. Luego la situación personal de cada uno dirá si te merece la pena o no. Pero es que hay muchos casos que, como el que te estoy diciendo, de gente que a lo mejor está de baja y se queda en desempleo o ya estaba en desempleo. Entonces, claro, espero 18 meses ¿para qué? Si es que a lo mejor resulta que se me está agotando el paro o que me reincorporo y me despide. ¿Para qué realmente he hecho esto? ¿Para qué he esperado? ¿Para perder 18 meses de mi vida o 12 meses de mi vida o lo que sean para tener una pensión que me dé ya la tranquilidad de poder cuidarme y no tener que estar desesperado trabajando y realizando un esfuerzo sobrehumano? Pues eso es a lo que me refiero. Es decir, no es que sea mejor o peor, depende de cada caso. Digo que no es necesario esperar, ¿vale? Que es una leyenda urbana. La gente dice, no, yo voy a esperar al final del proceso y ya, pues Dios dirá, me propondrá la Seguridad Social. Y no es que te proponga, es que el procedimiento al agotar el periodo máximo de baja es de incapacidad permanente o alta. No es que te digan, pues ahora vamos a decirte, yo creo que igual te toca una incapacidad permanente. No, no. Es que la mayoría de los procedimientos, el 97% acaban en alta. ¿Vale? Entonces, no es que tengamos que esperar por esperar, sino dependerá de cada caso, si a alguien se lo puede permitir, si no se lo puede permitir, si le va a ir mejor. Lo que digo es que cuando uno puede presentarlo es desde el minuto 1, siempre y cuando tus informes y tu situación clínica sugieran que no vas a tener capacidad laboral plena en el medio plazo. Es decir, en menos de 18 meses. ¿Vale? Esa sí, sí, es la explicación. sí, yo te he entendido, pero aunque te fueran a despedir, imagínate que te despiden. Siempre, si estás 18 meses cobrando, siempre es mejor que no cobrando. La espera va a ser igual, lo que dura el juicio. Pero da igual, O hay algo que... tú siempre vamos a ver, con independencia de cuándo, siempre vas a estar cobrando, pero habrá un momento en que igual se te agota. Es decir, vamos a ver, imagínate que tú dices, venga, yo siempre estoy cobrando.
me despiden y siempre estoy cobrando. Tendrás el paro máximo, que a partir del año empieza a bajar. Pero, ¿y si tú, cuál es el momento óptimo para pedir? A nivel económico, pues oye, depende. Si me lo van a dar a la primera sin que tenga que ir a la vía judicial, pues el momento óptimo era el minuto 1, ¿no? No tenía que esperar a la baja, terminar la baja, ni a que me despidan. Si tengo que ir a juicio, pues depende. Pero lo que sí que está claro es que alguien que no puede trabajar, ¿para qué va a seguir esperando? Es decir, si tú ya no puedes trabajar y no vas a recuperar tu capacidad laboral, el mismo proceso que vas a seguir dentro de 2 años o dentro de 3, cuando se te agote el paro, lo vas a tener que seguir sí o sí. Es decir, si te van a denegar a la primera y vas a tener que esperar igual otro año en la vía judicial, pues lo vas a seguir igual. ¿Me explico? Es decir, Sí, entonces, para cada persona es por lo que os digo que hay que hacer un traje a medida, porque hay gente que no se lo puede permitir, hay gente que sí. Pero lo que está claro es que si tú puedes estar, incluso es más, tú puedes solicitar una incapacidad permanente, te dan el alta, pero te puedes poner a trabajar, que es lo que te he dicho antes. Es decir, no es necesario que estés de baja, tú puedes trabajar. Incluso puedes empezar a trabajar y darte de baja, porque no puedes seguir trabajando. No sé si me explico. sí. Al no haber agotado los 12 meses, Eso podía es. ser recaída del anterior, Eh, sí. claro. Entonces, por eso te digo que hay que mirar en cada caso qué es lo más conveniente, lo que cada uno se puede, lo que a uno le... La mayoría de la gente lo que quiere es, si ya no puede trabajar, es su pensión lo antes posible. Entonces, retrasarla 2 años es algo que no tiene sentido. Ninguno, Sí. desde mi punto de vista. Yo A aquí ver, yo tengo estoy- una duda. Perdonarme, disculparme. Si ella está de baja y pide la incapacidad, ¿ella va a seguir cobrando la baja o le quitan O no, hasta que no te manden de alta, tú vas a seguir cobrando la baja. claro, o sea que sería un Ah, beneficio el pedir la incapacidad, porque seguiría cobrando ella, ¿no? Hombre, claro, hasta que no haya una resolución en la que te den de alta, claro. a ver, entonces es que seguramente es donde yo me he perdido. Si solicito la incapacidad, el INS llegará un momento en que diga el alta, no puedes ir de baja de incapacidad temporal. A ver, cuando yo solicito la incapacidad permanente, no tengo que haber tenido un alta previa de mi médico de familia. No. Ah, ves, ahí es donde me pierdo. O sea, yo puedo Claro. estar de baja y cuando pasas tribunal, ya entonces te dices sí, que tu médico de familia te dé el alta o tampoco. O no. O a lo mejor lo único que te llega es resolución denegatoria. Y sigo con mi baja. Y sigues con tu baja. Lo que sí que puede pasar es que cuando agotes el periodo máximo, lo que sí que puede pasar, no, lo que va a pasar es que cuando agotes el periodo máximo, ya sí que por narices es o alta o incapacidad permanente. Y normalmente es alta. Pero mientras estás en proceso de incapacidad temporal, de baja, si tú paralelamente solicitas la incapacidad permanente, a ti te denegarán seguramente tú puedes seguir de baja. Otra Ok, cosa es que coincidentemente te llegue la inspección y diga de alta. Pero eso no tiene nada que ver con el proceso de incapacidad permanente. Es que de hecho son 2 departamentos distintos. Los de incapacidad laboral permanente y los de incapacidad laboral temporal. No tienen nada que ver, ni se hablan, ni se conocen. vale. Muchas gracias. Nada. Gracias, Madre Dolores. A ver, seguimos con Conchi. Sí, hola. Un momentito que me pongo la cámara. Hola, Conchi. Hola, mejor así hablarnos a la cara. Hmm. A ver, yo tengo varias cuestiones. Yo en breve, muy breve, yo llevo 4 años de baja por sensibilidad química múltiple en grado severo. Soy maestra. Y entonces, pues he ido enganchando baja por depresión con baja por SQM. Teóricamente, al estar conectadas, porque evidentemente yo tengo una depresión por todo lo que conlleva una SQM severa,
teóricamente al estar conectada no deberían de admitirme la segunda, es decir, la segunda baja que pedí. Pero como, bueno, como la asesora médica de delegación ha visto mis informes, mis papeles de urgencia y todo lo que me pasa cuando me expongo, pues ella ha decidido aceptármela. Bueno, el caso es que yo en unos días paso la inspección del INS, la normal, la que te toca cada 4 o 5 meses por estar de baja. Entonces, ante esta circunstancia siempre tienes la opción de que te digan, bueno, sí, siga usted de baja o no, ya alta de oficio. O sea, el INS dice alta, manda a delegación y es verdad que cuando el INS manda a delegación de educación alta de oficio, eso es alta de oficio porque lo ha dicho el organismo competente. Entonces, yo ante esta situación, pues tengo varias opciones. O sea, yo ahora mismo estoy de baja. Yo he ido como comentaba, ¿no? Pues alternando depresión SQM, hasta ahora me la han aceptado. Yo en principio, como hace más de 6 meses que estoy de baja por SQM, yo intentaría esa primera baja, que es por depresión, porque además tengo los papeles actualizados de psiquiatra, psicólogo del dolor crónico, especialista, bueno, síndrome de boca ardiente, soy maestra, no puedo hablar mucho rato, en fin. Sería una locura, ¿no? Pero bueno, hay gente para todo. Es más, una de las veces que el propio que el propio INS me propuso para jubilación por incapacidad permanente, la inspectora dijo que no era apta para mi trabajo y el resto del tribunal, sin verme, dijo que no me daban la incapacidad. Bueno, en fin, el caso, que yo ahora pues llevaré todos esos papeles. Entonces, primera opción sería pedir la baja por depresión. Ahora, suponiendo que, por lo que sea, no me la acepte la asesora médica, que es posible, no lo veo probable porque antes no ha ocurrido, pero es posible. Mi segunda opción sería pedir mis vacaciones. Claro, mis vacaciones serían las de agosto, porque yo soy maestra. Y siendo maestra, pues son las vacaciones que tenía en agosto. Yo he oído por ahí que si no han pasado 18 meses las puedo coger. ¿Esto es cierto? Sí. Yo soy de Muface. Sí, O sea, sí, que yo claro. puedo, si me o sea, que si me dieran de alta de oficio en esta revisión que tengo y por lo que sea en la asesoría médica de delegación de educación no me aceptan la baja por depresión, yo podría pedir mis vacaciones puesto que hace menos de 18 meses que las tengo. Vale. Tercera opción. Mi tercera opción es ir y que pase lo que tenga que pasar, que salga el sol por la antequera. ¿Qué va a pasar? Pues que me voy a caer, me voy a hacer caca encima, puede que vomite, puede que me haga pipí encima, puede que tenga convulsiones. O sea, te aseguro que en 5 horas algo de eso va a pasar seguro. Y entonces tengan que mis compañeros que llamar a... Porque claro, cuando yo entro en una clase con 25 niños, pues que huelen a todo, y una clase de un colegio que se limpia con todo, pues evidentemente me va a pasar lo que me pasa con frecuencia, ¿no? Que me caigo y tal. Y entonces mi pregunta es, en ese caso, ¿no? A mí me caigo, en fin, vendría el 112, ¿no? Llamaría al 112. Entiendo yo, ¿no? Sí. Vale, muy bien. No, quiero decir, eso lo doy por hecho. 112, 061, lo que en cada comunidad esté. Ahora, mi pregunta es, llegaría al 112, vería mi estado, haría un informe. Ahora eso, yo voy al médico de cabecera a que me dé baja por recaída, eso lo mando a delegación. Quiero decir, ¿cómo gestiono yo ahora ese documento que dice que yo, pues, he tenido un síndrome vagal y, bueno, he perdido incontinencia, he perdido... O sea, ¿eso a quién voy yo con eso? Tú lo que tienes que hacer es pedir una pensión por incapacidad permanente ya. No, O no, sea, pero si que es que no. si yo tengo un juicio el mes que viene, o sea, lo que Ah, pasa es, vale. o sea, Vale, ya está, eso es, eso ya está en marcha, ¿no? claro, yo tengo un juicio el mes que viene, pero claro, mientras sigo de baja. Y ahora, claro, por mi baja tengo una revisión que es la normal de la baja. Bueno, pues es Entonces, que si no te dan la... A ver, la realidad es que no es muy normal que te vayan enlazando esas bajas durante 4 años. pues imagínate cómo estoy. Imagínate Ya, los papeles de urgencias que llevo. ya, pero que es extraordinario porque no es lo normal. O sea, lo que dices tú, normalmente son derivadas y por lo tanto, al entenderlas como derivadas,
no te suelen dar la baja por depresión asociada a un síndrome como el vuestro, ni a otras, muchas, ni a casi ninguna, básicamente. ¿Te lo están dando? Pues bueno, pues estás teniendo mucha suerte. Pero si te pasa eso, pues hombre, ante un acceso de urgencias, que es lo que le comentaba antes a tu compañera, pues suelen, después de un episodio de esto, dar la baja. Si no lo dan, pues lo que hay que hacer es lo que te he dicho, presentar una demanda, uno obviamente ver cuál es la situación exacta con tus informes y incluso se les puede demandar. O sea, que es que hay que ver en cada caso. ¿Tú ya estás cerca de que te la den? Porque lo normal es que te la den en la vía judicial, por todo lo que me has contado, pero hay gente que no está tan cerca, que todavía no ha presentado ni la solicitud. No, no, es que yo llevo, quiero decir, yo llevo 4 años enferma y entonces llevo pasando, y si te digo, o sea, ¿que he tenido suerte? Bueno, tengo suerte porque mi médico de cabecera no me pone pega, porque me conoce hace mucho Sí, tiempo. pero es que el de cabecera ya no tiene ese poder. Ahora ya la inspección es la que controla las Sí, bajas. no, pero es que yo soy así, yo soy muy fácil, yo voy por otra vía. Entonces, lo que te Ya, quiero sí, sí, sí lo sé, pero que al final están actuando todos igual. O sea, que da igual que sea el así Samuface, o sea, clases pasivas, de hecho, tratan peor normalmente que al resto de ciudadanos. O sea, que, pero bueno, yo, desde mi punto de vista, estás teniendo suerte con quién estás dando. Sí, claro, pero yo te garantizo a ti que si la asesora médica de delegación no tuviera los papeles de urgencia que tiene míos, me hubiera mandado a trabajar. Lo que Claro. pasa es que sabe, pues sí, lo sabe porque, Eso es lo normal, ¿eh? claro, pero es que ella al final es la responsable. A lo que yo voy es, mi médico no tiene problema en darme la baja. Otra cosa es que cuando llegue allí diga, no, mira, ya está bien, ya hemos enganchado mucha baja, esto es lo mismo, no. Y yo ahora me voy a trabajar y yo, pues eso, me caigo, tengo convulsiones, me hago una Pues herida, me hago... lo normal es que después de un episodio de urgencias te dé la baja. Vale, entonces mi médico ahora entonces es el que me la da, pero me la daría por lo mismo, o sea, por lo mismo que me han dado de alta el INS, o me la daría ¿por qué? O sea, Perdonad que os interrumpa un momento. Yo creo que en ese caso es accidente de trabajo. Entonces, en ese caso lo tienes que gestionar vía mutua. no es O sea, accidente de trabajo, es que yo me caigo porque tengo SQM y ya, es pero que es accidente de trabajo. O sea, en ese caso lo tendrías que gestionar como un accidente de trabajo. no, no, Tendrías que... Sí, sí, sí. Es no, ¿verdad? accidente de trabajo, bueno, yo creo que Sí, sí. lo puedes Yo intentar creo por que lo ahí. tengo clarísimo. Yo lo veo así, o sea, tendrías que gestionarlo con el representante de tu empresa, que no sé si normalmente suele ser a lo mejor no sé, algún jefe directo o tal, y tienes que cubrir Lo puedes tratar por ahí, sí. tendrías que cubrir unos papeles que ya están por accidente de trabajo. En ese caso, vamos, yo lo veo clarísimo, es accidente de trabajo. Te ha Bueno, pasado en tu puesto de lo- trabajo por la exposición en tu puesto de trabajo. Y a partir de ahí ya no te lo gestiona tu médica de cabecera en el centro de salud, sino que te lo gestiona tu mutua. Hombre, en cualquier caso, yo más De bien veo trabajo. que ha sido, bueno, para empezar, una negligencia, porque algo que se prevé que va a ocurrir y que ocurre, Bueno, eso ya se verá luego, pero de entrada yo lo veo clarísimo como accidente de cosa que solo tienes que gestionar como un accidente de trabajo. no, a ver, yo en principio con los papeles que llevo no lo sé, ¿no? Pero como no me fío yo de nada, porque todos los que estamos aquí hemos tenido experiencia de ponerse las manos en la cabeza, pues, pues por eso un poco, y la tengo pero, brevísimo, pues era ponerme un poco, o sea, mi primera opción es pedir la baja, la segunda es pedir el mes de vacaciones y la tercera, pues ya está. ¿Qué quieres, que vaya a trabajar? Pues allá voy, a ver qué pasa. mm, Y ya te digo que a ver cuánto rato pasa hasta que... Pero aunque bueno, que se también entiende. someter yo a mi salud a eso. Ya, está claro. Sí, Pues lo que dice tu compañera es correcto, lo que pasa que luego en contingencia se lo van a poner como enfermedad común porque ya tienen episodios de todo tipo, aunque es verdad que debería tramitarse como accidente laboral, pero se lo van a tratar como enfermedad común, sacáis seguro. Bueno, Pero yo creo que ahí se lo tendrá que llevar la la mutua. mutua.
Sí, 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 pero luego no luego no lo va a poder tramitar en el caso de la incapacidad ni nada por el estilo como accidente laboral. O sea, lo van a dar como enfermedad común. Vale, pero bueno, que sí, esa es la opción. Por eso te decía que cuando vas a urgencia, en este caso, que si se produce en el puesto de trabajo, pues lo tramitas como accidente laboral y todavía es más claro que te la tienen que dar. Si no es porque vas al puesto de trabajo, incluso en itinere, eh, 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 cuando te estás desplazando y te vas a urgencias, pues es lo mismo. Lo puedes intentar como accidente laboral, aunque sea el del desplazamiento. Exacto, esa otra. Yo estoy medicada hasta arriba y yo tendría que coger el coche, pero bueno, en fin, Eso vale, pues pues nada. hasta sin llegar. Te puedes ir a urgencias, oye, me muero, te vas a urgencias y se puede tramitar dentro y te la van a dar inicialmente, por eso te digo, pero luego seguramente te quieran dar el alta. Si te la han dado antes, te la van a querer dar igual. No, eso es malísimo para el cuello. Vale. Y ya lo último, yo al ser una pregunta, al ser muy fácil, si me dieran en el juicio, que no es tan breve, no es tan inminente, es de aquí a un mes, si en el juicio me dieran la incapacidad total, yo tengo 56. Yo, o sea, los de Sí, Mufasa pero no, pero la total en clases pasivas es absoluta, es decir, realmente a efectos prácticos es otra cosa. Yo siempre hablo aquí de los porcentajes y demás porque la mayor parte de la gente no es clases pasivas, pero bueno, las clases pasivas se trata de otra manera, Vale, vale. ¿vale? Yo que lo había oído, Entonces, pero no estaba segura. Y sí, 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 sí. vale, Es que hablo en general porque si nos metemos en todas las particularidades, que hay muchas, también hay del campo, del régimen agrario, del régimen del mar, del ejército, o sea, si me pongo a hablar de todos los regímenes, nos volvemos locos. Hablo del más general, el más común, que es el régimen general. Tampoco hablo de las particularidades de los autónomos, porque tampoco, aunque es muy parecido al régimen general, pero también tiene sus particularidades. Entonces, en el caso de clases pasivas, para unas cosas esta es peor, porque ya te la tendrían que haber dado con ese cuadro que describes, no tendrías que haber ido ni a juicio, pero, y más si me cuando se están renovando las bajas, esa es de locos. Pero, por eso digo que os tratan peor normalmente, pero para otras cosas está mejor. Por ejemplo, la total es la equivalente a la absoluta, entonces ahí no tienes problema. vale, gracias. Nada. Hola, buenas Vale. tardes, Lorenzo. Estarás ya Hola. muy cansado. Soy Paloma, soy médico y he tenido dos bajas. Una baja sí que me la reconocieron en la primera ola como un accidente laboral, pero la segunda que tuve empezó la baja como un síntoma porque no sabíamos entonces si ese síntoma, no sabíamos cuántos síntomas tenía el COVID persistente en mi caso. Y resulta que lo tuve que llevar a juicio, por eso que dice la compañera, para que me cambien de contingencia la baja esa. A continuación, a los 2 meses, ya introduje otra demanda ya para una incapacidad permanente total o como me la pudieran dar. Resulta que he estado un año, año y medio. En enero me tocaba ya presentarme al juicio y me dijeron que no se iba a celebrar porque estaba esperando la resolución del primero, ¿no? Que lo mandé al TSJ porque en lo social me dijeron que no, que eran dos bajas diferentes. Y dije, bueno, pues vamos a esperar. Y resulta que después llaman a mi abogada y la dicen que no se va a celebrar, que el INS tiene razón. Yo es que no entiendo, de lo que te estoy diciendo no entiendo nada. Y entonces hemos reclamado para poderse celebrar el juicio. O sea, no que es un juicio que lo he perdido, es que cuando me preguntan no sé qué decir, digo, es que no se ha celebrado. Y entonces no nos han permitido el celebrarlo y ya solo nos quedaba poner una queja al TSJ y dentro de un año te dirían si sí o si no. Y entonces ya lo hemos dejado porque vemos que aquí hay un círculo vicioso, hay alguna cosa o que no sé qué ha pasado por el que no nos permiten hacer el juicio. Entonces mi pregunta es la siguiente. ¿Puedo yo iniciar otro juicio para realmente por incapacidad permanente para que
entrar en otra demanda con otros informes? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar o ya es imposible que yo pueda iniciar nada? Vamos a ver. Aquí hay alguna información se me escapa. Sí, seguro. Porque, Yo es que no entiendo nada de lo primero, no, sí, pero de esta parte no entiendo nada. el único motivo por el que no te pueden permitir celebrar un juicio, que tampoco es que te deban decir que no puedes permitirlo, sino que digamos, te inviten a desistir, es Sí. porque la Seguridad Social te vaya a conceder la incapacidad permanente, pero no porque tengas el procedimiento en el TSJ, otro procedimiento en el TSJ, salvo que me esté perdiendo información, te pueden pedir que desistas de un procedimiento. Nosotros tenemos casos en los que nosotros desistimos del segundo procedimiento porque efectivamente resuelven el primero de forma favorable y entonces desistimos del segundo. Bueno, pues eso es lo normal. Sí, eso lo pensaba. O porque el abogado de la Seguridad Social nos dice, oye, no vamos a entrar a sala porque te va a llegar la resolución. Bueno, pues perfecto, positiva, favorable. Y entonces desistimos de la celebración para evitar pues que se pueda poner en riesgo que el juez determine una cosa diferente a lo que le va a resolver la Seguridad Social, ¿no? Pero que no se celebre un juicio que te pidan, o sea, que supriman. Porque si no tengo que pagar las costas, bueno, unas amenazas. Primero, dicen que el abogado del INS que dice que no hemos pedido la incapacidad. Digo, entonces, ¿para qué hago una demanda? Yo no entiendo nada, pero vamos, si yo digo, yo soy, no he hecho nunca he hecho una demanda. Entonces, si la he hecho es por pura necesidad, si no, yo no hago demandas. Y entonces dice, no, el INS tiene razón, el INS ya le dijo que en la baja segunda que podía trabajar y entonces el INS tiene razón, pero nosotros no Sí, estamos pero por ese no es un motivo tiene- por el que no se pues celebre un así. juicio. ¿Qué Precisamente, me importa el INS? Yo lo que estoy diciendo es al juez que ponga orden en este claro, asunto y que me si eso diga, pasa, si cuando vamos al juicio es porque la Seguridad Social dice que no. Si exacto, no, si no, no iríamos a juicio. pues eso. Entonces digo, no sé Pues si puedo. tendría que ver la documentación, Paloma. Vale. Si nos la envías, te lo miro y te digo si es viable, si no es viable, seguir adelante, presentar una nueva demanda, etcétera, etcétera. Te lo miramos y te decimos, oye, mira, sí se puede, o mira, no, es cosa juzgada porque hay una sentencia del TSJ y ya no se puede o no se debería presentar una nueva demanda, que es a lo mejor lo que ha pasado, pero que es que no, Porque como hace 9 meses que estoy esperando lo si del no hay, cambio de si no, contingencia solo. pero si es que el cambio de contingencia no tiene nada que ver con la incapacidad permanente, o sea que... Pero bueno, mándamelo, te lo revisamos y te lo decimos. Vale, ¿Vale? gracias. Nada. Gracias, Paloma. Voy a leer un par de preguntas del chat y luego acabamos ya, que son cerca de las 8, acabamos con Carmen y Isabel, ¿vale? Vale. A ver, te pregunto, mira, esta es cortita. De David, si te reconocen una IPT, ¿te la pueden revisar o quitártela? ¿O ya hasta que te jubiles? Todas las pensiones, incluida la IPT, por supuesto, te las pueden revisar por mejoría y quitarte. Todas. Incluso las que se han concedido por sentencia. Vale, pues nada. Pregunta directa y contestación directa. Y la siguiente es de Mar. Yo tengo EMSFC, pero lo que me han reconocido es fibro y fatiga crónica. R53.82, que entiendo que es un síntoma, no la enfermedad. ¿Eso me puede perjudicar en un futuro si necesito una incapacidad? No. Lo que se tiene que medir es lo que decíamos antes, son las secuelas y limitaciones, da igual el diagnóstico, y ahí lo que hay que ser es muy preciso con esas limitaciones y secuelas, cómo nos afectan, y no tiene por qué influir que no le hayan diagnosticado una cosa que tiene, da igual. Vale, bueno, aquí pone que me hace otra aclaración, que es que la han reconocido la discapacidad. Entonces, que si eso le puede influir cuando pida la incapacidad. No, ¿no? No.
No, la incapacidad y discapacidad miden cosas diferentes y no tiene ninguna influencia un proceso en el otro, por lo cual no tiene por qué afectar para nada. Jurídicamente no, luego puede influir en el juez o en la administración, pero jurídicamente no tiene ningún efecto. Pues nada, claro. Vale, pues seguimos con... Espera, que David te repregunta, como en SQM no te hacen revisión, ¿de dónde se puede sacar tu mejoría? Que te he preguntado antes que si podían revisarlo. Entonces, es que si no te revisan o no intuyen que hay revisión, pues no te van a llamar. Es decir, si te han dado un IPT y si te han dado la total por este síndrome y no por otras cosas, y no te revisan nunca, pues no te van a llamar para revisar. Vale. Carmen, cuando quieras. Hola, muchas gracias, Lorenzo. Disculpad, pero no tengo la cámara. No tengo la cámara. Bueno, tengo ahí un paisaje del sur de España. Bueno, muchas gracias. Mira, tengo dos Nada. preguntas. Una de ellas es que no me queda claro porque yo estoy trabajando desde el 2001. Vale, ahora soy funcionaria, pero bueno, pero soy funcionaria desde el 2020. Entonces me confundieron, no me queda claro si yo estoy en clases pasivas o no, por la fecha en la que soy funcionaria. Porque parece que hubo ahí un cambio de algo, no lo sé. Eso te viene en tus bases en tu vida laboral. Ahí tienes que decirte a que no sabes quién que pone en tu contrato ni Yo trabajo en la quién, universidad y soy funcionaria, profesora en la universidad. Eso, pero tienes tu plaza. sí. Lo que pasa es que lo que es el ser funcionaria lo tengo desde el 2020, aunque llevo trabajando desde el 2001 con otros contratos. Pero ¿a qué efectos? ¿De incapacidad o a qué Sí, efectos? sí, sí. Si yo sería clases pasivas o no. Te lo tengo que mirar porque efectivamente, Hubo algo, ¿no? Por ahí. pero no me acuerdo desde qué año ya el tratamiento es el mismo. Es decir, clases pasivas es cuando venías cotizando desde hace la tira. Pero no me acuerdo el año, te lo tengo que mirar. Vale, pero Me entonces, pa- entonces voy acertada, ¿no? Sí, Voy vas encaminada. encaminada. Sí. Vale, muchas gracias. Y la otra A pregunta. estos efectos sí. Dime. Vale. Y la otra pregunta es si nos aconsejas alguna prueba, bueno, yo tengo las cuatro patologías y pienso, por ejemplo, tener alguna prueba psiquiátrica, sobre todo para la sensibilidad química, que para mí es de lo que más me afecta, la electrosensibilidad, ¿tiene algún sentido? ¿O alguna otra prueba que tú digas, mira, esto si te lo puedes hacer, es interesante? Bueno, todo suma, es decir, a efectos de incapacidad permanente, todo lo que sea pruebas que faciliten un informe en el cual se explique de la forma más fehaciente y clara posible cómo son las limitaciones funcionales de esa prueba, pues si es psiquiátrica, si es por el tratamiento, por lo que sea, por cualquiera de las pruebas que te hagas, todo lo que sea aportar nuevos informes que apliquen o que den un sentido coherente a lo que estamos diciendo, pues son válidas, es decir, sean psiquiátricas, sean de Lorenzo, movilidad, sean... la prueba psiquiátrica en realidad iba por el otro sentido que tú la has entendido. Era como muchos todavía no tienen la interpretación de que está en nuestra cabeza la sensibilidad química Sí. y la electrosensibilidad. Iba más por el otro sentido, ¿no? No tengo problemas de depresión ni nada de esto. Era más un poco, pues, para, no sé si Para es descartar descartar. ese tipo de cosas, claro, sí, bueno, en este caso, si lo que tu psiquiatra va, es que da igual, es decir, si tu psiquiatra en este caso va a decir que no tiene ningún tipo de limitación directa por problemas mentales, por así decirlo, pues es una forma de excluir lo que pueden alegar de que lo tuyo es inventado, ¿vale? Vale. Sí, claro que suma. O sea, todo lo que diga, todo lo que sea, lo que muestre la coherencia de lo que estamos diciendo, Vale, sea para un sentido o para el otro. vale, pues muchísimas gracias. Paso. Nada. Palabra. Vale, aquí, gracias, Carmen.
Aquí hay algo en el chat que alguien comenta alguna cosilla, os lo leo, ¿vale? Laura dice que las últimas clases pasivas fueron para los que sacaron las oposiciones en 2009. 9. Sí. Y No luego me acuerdo Begoña de la pone, fecha. si clases pasivas está a extinguir. Creo que desde 2011 Sí. los funcionarios ya van Que a yo no me acuerdo seguridad del social. año. Es que yo no me acuerdo del año. Sé que es relativamente reciente, pues igual hace 10 años o 12, no sé, no me acuerdo. Pero por no dar una información exacta, yo no me acuerdo del año. Bien. Pero sí, para efectos de incapacidad permanente, el tratamiento, si es reciente, es el mismo que cualquier otro empleado. Perfecto. David hace otra pregunta. David Ramírez, si solicitas la incapacidad estando de baja, ¿qué tardan en contestarte? Y si te la Lo mismo. deniegan, ¿el siguiente paso sería denunciar? El plazo máximo. Antes del año. El plazo máximo, da igual, es de 135 días hábiles, estés trabajando de baja o como estés. Ese es el plazo máximo de la vía administrativa y a partir de ahí, incluida la reclamación previa, y a partir de ahí hay que presentar demanda en los tribunales de lo social o en el contencioso administrativo, si es clase pasiva. Vale. O en los Estaba por ahí, militares, perdona. o en los militares, si es un militar, etc. Vale. Está claro. Vale, estaba Isabel antes, pero no sé si ya le han contestado ha Ya sido está, Roberto, contestada. lo habéis contestado, está claro. Ah, vale, perfecto. Gracias. De nada. Vale, no sé si queda, bueno, son ya las 8 menos 5, yo creo que ya llevamos 2 horas. Creo que Lorenzo ha hecho un trabajo espectacular. Entonces, bueno, además este tipo de charlas siempre conllevan, ¿no? un gran interés por la gente, porque al final lo que todos los enfermos lo que buscan es tener una incapacidad o porque para tener un poco una calidad de vida lo mejor posible, ¿no? Entonces, bueno, pues darte las gracias por esta charla tan buena que Un nos has placer. dado y bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, pues lo dicho. Y las que tengáis a partir de ahora, pues ya sabéis que a través de la asociación nos las hacéis llegar y os las resolvemos lo antes posible. Perfecto, ¿Vale? pues muchas gracias a todos los que habéis asistido también y un abrazo a todos. Venga, pues un abrazo. Chao, hasta la próxima. Chao. Chao. Muchas gracias, adiós.